reducción al primer cuadrante. Y hemos aprendido a calcular las razones trigonométricas de un ángulo del segundo cuadrante, del tercer cuadrante, del cuarto cuadrante, de más de una vuelta, de ángulos negativos inclusive. Ahora lo que vamos a hacer es relacionar esas razones trigonométricas de ángulos grandes otra vez con el ángulo agudo. El ángulo agudo es un ángulo que mide más de 0 grados y menos de 90 grados, por eso se encuentra en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Quiero que entienda esto antes. Si por ejemplo yo quiero escribir el ángulo de 220 grados, utilizando estos ángulos, estos son los famosos ángulos cuadrantales, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados, agréguele 90, 450 grados, etc. Esos se llaman ángulos cuadrantales. Y paradójicamente son ángulos que no están en el cuadrante. Este punto no está en el cuadrante, ni en el primero ni en el cuarto. Mi dedo está en el primer cuadrante, pero los puntos de esta línea no, esos están en el eje de abscisas, por si acaso. ¿Ya? Entonces yo quiero escribir 250 con alguno de esos ángulos cuadrantales. ¿Cómo podría ser? Podría usar el 180, ¿no? O podría usar el 270. Por ejemplo, si voy a usar 180 tendría que sumarle algo. ¿Qué le sumo para que me dé 220? ¿Cuánto le falta? 40, profe. Ya, 40. ¿Y aquí qué le quito? ¿Qué le voy a quitar? Tengo que quitarle porque se pasó, ¿no? A 50. Miren, observen. Estos ángulos son complementarios. 40 y 50 suman 90. ¿Sí o no? A ver, otro número. Vamos a escribir, por ejemplo, 300 grados. Ya, 300 grados. ¿Con qué número cuadrantal podría escribir eso? Podría hacerlo con el 270 y podría hacerlo con el 360. ¿Sí o no? Acá le tengo que aumentar, acá le tengo que quitar. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto le aumento para que sea 300? Le tengo que aumentar 30, profesor. Ya está. Ya suma 300. Acá no. Acá le debo quitar 60. Y da 300. O sea, hay dos maneras de escribir 300 grados. De la manera de arriba o con la de abajo. Pero siempre se observa que el ángulo agudo que queda de uno y del otro son complementarios. ¿De acuerdo? Por esa razón, voy a generalizar acá. Aquí no, pues si acá ya tiene el primer cuadrante, ya está bien. Acá. Si yo quiero escribir un ángulo acá, puedo escribir al ángulo del segundo cuadrante como 90 más algo. Obviamente un ángulo obtuso es más de 90. O podría ser 180 grados menos otra medida. Entonces, en ese esquema, alfa y beta tienen que ser ángulos complementarios. Por ejemplo, 30 con 60, como estás viendo allá. En este caso el ángulo podría ser relacionado con 180. ¿Ya? 180 menos, voy a seguir usando alfa, ¿ya? O si no, podría ser 270. Pero en este caso es más, porque es un poco más grandecito que 80. Acá es más pequeño que 270. Entonces será 270 menos beta. Siempre manteniéndose la suma de alfa y beta, 90 grados. En este caso, ¿cómo se podría escribir al ángulo? Es más grande que 270 grados. Sería 270 grados más algo. O si no, 360 grados menos su complemento. Eso quiero que tomen en cuenta. ¿Ya? Si usted va a sumar o restarle a los ángulos cuadrantales una cantidad, hágalo con un ángulo agudo. Pero esos ángulos agudos que vamos a utilizar acá siempre van a ser complementarios. ¿Ya? Muy bien. Entonces quiero que se acostumbren, mis queridos alumnos, a esta expresión. Ya usted sabe qué es razón trigonométrica y qué es corrazón trigonométrica. La razón trigonométrica es seno, por ejemplo. Y su corrazón es el coseno, su mismo nombre lo indica. De la tangente sería la cotangente. De la secante sería la cosecante. Razón, corrazón. La corrazón de la cosecante, la secante, la que no tenga co. La corrazón del seno, la que tenga coseno. Pero si yo digo la corrazón de coseno, no será cocoseno. No, es la que no tenga co. Facilito. Entonces vamos a aprender hoy día a utilizar la siguiente expresión, una sola expresión,
¿De acuerdo? Y si lo logran entender ustedes, eso va a estar muy bien, muy bien. Nos va a ayudar bastante, bastante. Si tenemos la razón trigonométrica, la RT, de un ángulo, pero el ángulo tiene esta forma, miren. ¿Qué es lo que tienen en común el 90, el 180, el 270, el 360? Todos tienen en común 90. Este tiene 90, un 90, dos 90, tres 90, cuatro 90. Y si el ángulo da más de una vuelta, va a tener más 90. 5, 6, 7, 8 90, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces le voy a poner yo N. N 90. ¿De acuerdo? N 90. 1, 2 o 3 o 4. Y eso puede estar sumado o restado. Como tú estás viendo, ¿no? En algunos casos se suma, en otros se resta con un ángulo agudo. A ese ángulo agudo le voy a poner beta yo. ¿De acuerdo? Y acá voy a especificar que beta es agudo. Beta es agudo. Pero para usar correctamente la representación, mejor que digamos así. Beta tiene que ser menor que 90 grados y mayor que 0 grados. Eso significa que es un ángulo agudo. ¿De acuerdo? Bien, cada vez que tengamos una expresión así, mis queridos alumnos, esta expresión, ¿ya? Eso va a darnos dos resultados. Uno de los dos grandes resultados. Y eso vamos a practicar hoy día. En eso va a consistir nuestra práctica el día de hoy. Todo va a depender de n. ¿Qué va a pasar si n es par? ¿Y qué pasará si n no es par? Es impar. Eso, por favor, quiero que ustedes lo entiendan. Y después, en la práctica lo vamos a comprobar. Cuando n sea par, por ejemplo, cuando sea 2 noventas, o 4 noventas, o 6 noventas, la respuesta es la misma razón trigonométrica. Y esto se elimina. Queda el mismo ángulo agudo. Así de simple. ¿Ya? Y si n es impar, no sale la razón. Cuando es 270, por ejemplo. Cuando es 90, por ejemplo. No es la misma razón. Es la co. Además, esto lo voy a poner con negrito. Razón trigonométrica. Del mismo ángulo. De este de acá. Ahora, aquí siempre habrá un signo positivo o negativo. Positivo o negativo. Por favor entiendan. Este signo de acá, ya les he dicho en clases anteriores, depende del cuadrante. Parece hemos hecho un tema exclusivo donde hemos analizado los signos de cada razón. ¿Ya? Eso depende del cuadrante. Entonces, primero, antes de analizar la transformación, analicemos en qué cuadrante está, porque antes de reducir el ángulo va a estar en el cuarto, en el tercero, en el segundo. Ojo, ¿ya? Ya sabe usted qué pasa cuando está en el tercero, respeta su signo. Si está en el cuarto, respeta su signo. Y después hace la transformación. ¿De acuerdo? Y siempre el ángulo que se obtiene acá va a ser agudo. Eso vamos a ver. Por ejemplo, si me dicen que esto de aquí es 270 más 30, o sea 300. 270 más 30. ¿Cuánto sería n? 3. 270 es 3 noventas. 3 es par o impar, es impar. Ah, entonces no sale seno. Si yo digo seno, no sale seno, sale coseno del ángulo. En el tercer cuadrante, 270, sumado con beta, por ejemplo, tercer cuadrante, ¿cómo es el seno? ¿Positivo o negativo? Ah, es negativo, le pones el negativo. ¿De acuerdo? ¿Ya? No tengo espacio en la pizarra. Van a copiar eso y rápidamente les hago unos ejemplos, por favor. Ejemplos. Queremos calcular el seno de 300 grados. Ya está. Ya ustedes saben que el seno de 300 usted lo puede escribir de dos formas. Una, puede ser el seno de 270 grados, en este caso más 30 grados. O puede usted escribir así, el seno de 360 grados, en este caso menos 60 grados. Ya está. Ya, en ambos casos estoy utilizando números enteros de noventas. ¿Cuántos noventas hay acá y cuántos noventas hay acá? A ver, profe, en 270 hay 3 noventas. Aquí hay 3
noventas. 3 ángulos rectos. También puede tener radianes, ¿ah? En este caso hay 4, profesor. 4 rectos. 4 noventas. 3 es impar. Entonces, si es impar, profesor, no sale seno, sale su corrazón, coseno. ¿De qué ángulo? De 30 grados. 30, signo. 300 grados es un ángulo que está en el cuarto cuadrante, que es más de 270. En el cuarto cuadrante, ¿el seno es positivo o es negativo? Esta de acá. Esta, no esta de acá. Esta manda de acá. ¿Ya? El signo de seno en el cuarto cuadrante es, ¿cuánto es? Respeta el signo, negativo. Acá también. El mismo. Pero acá cambia la cosa, profesor. Acá es par. Este es par. Acá hay un número par de 90. Ah, cuando es par se mantiene la misma razón. Seno. Pero ya no de 30, acá no hay 30. ¿Qué hay? 60. Y usted sabe, por ángulos complementarios, que el seno de 60 y el coseno de 30 son iguales. ¿Se da cuenta? Ese es un caso. Ese es un caso cuando el ángulo es menos de una vuelta. Ahí vamos a suponer un ángulo más grande. Tangente, por ejemplo, a ver. ¿Cuál puede ser? 1000 grados, profesor. Ya, 1000 grados. Ah, qué feo. Entonces, hay que escribirlo bonito. ¿Ya? Entonces, en ese caso, cuando tiene 1000 grados, eso se nota que es más de una vuelta. Ustedes saben, una vuelta es 360 grados. 2 vueltas sería 720 grados. Ya, esas vueltas se eliminan. Las vueltas las calculamos y las eliminamos porque las vueltas no sirven. Cuando da una vuelta, una revolución, es como si fuese 0. 2 vueltas, 3 vueltas. Elimínenlo. Entonces, usted puede calcular aquí el número de vueltas excedentes mentalmente o lo puede hacer dividiendo. Mentalmente, ¿cuánto sería? 720, 2 vueltas. Entonces quedaría 280. Quedaría 280. Profe, yo no lo entiendo así. Entonces divides. Divides, ¿no? 1000 grados entre 360 grados. 2. Sale 720 grados. Y aquí vamos a obtener el residuo. 0 menos 0, 0. 10 menos 2, 8. Y esto se convierte en 9 menos 7, 2. Ahí está. Esto no sirve ya. Con esto nada más. ¿De acuerdo? Entonces, si usted hace ese cálculo con la división, si desea, o si tiene práctica haciendo operaciones, si sus capacidades cuantitativas han sido bien utilizadas, lo hace con la mente. A ver, de nuevo, a ver. Vamos a quitarle aquí el número de vueltas. Aquí hay más de 2 vueltas. Más de una, definitivamente. 360 es una vuelta. 2 vueltas, 720. 3 vueltas ya se pasa ya. Ya, 2 vueltas nomás. Entonces vamos a quitarle mentalmente 720. Si le quitamos 720, nos quedamos con 280. O sea, esto es tangente de 280 grados. ¿Por qué pone 2, profesor? Ah, es que voy a descomponer de 2 formas. ¿Ya? De 2 formas. Vamos a utilizar aquí el 270. ¿Ya? 270 más 10 grados tendría que ser. ¿Cierto? Aquí voy a utilizar 360. ¿Cuánto le quito a 360 para obtener 280? Ah, le quita 80, profe. ¿Sí o no? Ya, vean la resta. ¿Está bien? A ver. Ahora, ya no razonen con 1000 grados. Ahora razonen con 280 grados. 280 grados, ¿de qué cuadrante es? 280 es un poquito más de 270. Sigue siendo del cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Por lo tanto, lo primero que colocamos acá es el signo menos. En ambos casos, profesor. En ambos casos. Ahora, la regla. Mira, la misma que arriba. Hubiese puesto otro ejemplo, pero es la misma ya. 270 es 3 noventas y 360 es 4 noventas. Como arriba es impar, no sale tangente. ¿Qué sale? La cotangente, profesor. ¿De qué ángulo? De 10 grados. Y acá es par, profesor. Entonces sale lo mismo. La tangente del mismo ángulo 80. Y una vez más estamos comprobando que tenemos razones trigonométricas de ángulos complementarios que usted sabe que es lo mismo. ¿Ya? Bueno, ahorita hacemos más aplicaciones.